El gobierno de Argentina anunció que desplegará un operativo de seguridad sin precedentes por la realización de la cumbre del G20 prevista para el próximo 20 de noviembre, que reunirá en Buenos Aires a los principales líderes del mundo. Será la primera vez que Sudamérica acoge el evento del bloque, cuyos miembros representan 85% del producto global, 2/3 de la población mundial y 75% del comercio internacional. 22.000 efectivos van a resguardar los puntos estratégicos de la ciudad y los edificios que serán sede del encuentro, en el que participarán alrededor de 15.000 personas. Vamos a saludar aquí en nuestros estudios al ministro Raúl Aylán, jefe de Cancillería de la Embajada de Argentina en Colombia. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Joely? Un gusto estar contigo. Vamos a revisar estos primeros datos. Entre los principales países que integran el grupo de las 20 mayores economías desarrolladas y en desarrollo del mundo se encuentran Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Tenemos ahí imágenes con esta información. Cabe destacar que el evento van a coincidir el presidente Donald Trump y, por ejemplo, los líderes de Rusia, de China, de Arabia Saudita, el príncipe que está involucrado en esta investigación por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Son temas importantes, pero le quiero preguntar cuál va a ser el sello que va a dejar la administración del presidente Mauricio Macri una vez que se constituye como el primer líder en Sudamérica en presidir esta cumbre del G20. Bueno, la Argentina tiene el desafío de, como presidencia, marcar una serie de temas específicos que van a ser los que van a llevar adelante con mayor intensidad, que son tres prioridades. Esas tres prioridades son, en primer lugar, las discusiones sobre el futuro del trabajo, es decir, hay una nueva economía viniendo en el mundo, en parte tiene que ver con la economía naranja que pregona como gran prioridad el presidente Duque, que pone tensión sobre el mundo tradicional del trabajo, es decir, sobre las formas tradicionales de remuneración, capacitación, formación permanente, formas de empleo y demás. El segundo es una infraestructura para el desarrollo, es decir, los países emergentes necesitan de manera sustentable infraestructura resiliente para potenciar su desarrollo. Y en tercer lugar, el futuro alimentario sostenible de la humanidad, es decir, la humanidad tiene cada vez más necesidad de alimentos, hay pocos países que están en condiciones de producir la cantidad de alimentos que el mundo necesita y eso tiene que hacerse de forma eficiente y sustentable. Entonces, como país emergente, como país del sur, la Argentina lo que quiere es representar una visión de los países emergentes en cada una de esas tres prioridades. Obviamente alcanzando el consenso, claro, con las grandes potencias, ¿no? El consenso es la palabra clave, pero ya que hablas de la agenda de esta cumbre, que incluye un retiro de líderes al que asistirán únicamente los mandatarios miembros del bloque, que se reunirán a solas y no tendrá acceso a países invitados, organismos internacionales ni integrantes de la comitiva, los mandatarios tendrán varios recesos en los que aprovecharán para sostener reuniones bilaterales. El sábado 1 de diciembre se va a presentar el documento con las conclusiones de este foro. Y yo te quiero preguntar, de reuniones puntuales, por ejemplo, llama la atención la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con Vladimir Putin. Sí, exacto. Uno de los elementos centrales son las agendas bilaterales. Las agendas bilaterales obviamente se negocian y se llevan adelante entre los países. Allí la Argentina, como presidencia del G20, no tiene un rol específico que jugar, pero muchas veces en esas reuniones bilaterales se van a discutir temas que después van a estar, sí, en el comunicado de líderes del G20 y además servirán para llevar adelante temas que entre los países que están en esa reunión son centrales para sus agendas de política exterior. El proteccionismo económico va a ser clave en esta reunión, por ejemplo, en la reunión que van a sostener Donald Trump y el líder de China. Sí, claro. A ver, del trabajo argentino empezó en diciembre de 2017. Se trabajó en decenas de temas. Hay aproximadamente entre un 80 y un 90% de los temas que ya tienen un consenso y quedan algunos núcleos donde todo va a depender de las negociaciones cerradas y secretas de los líderes. Ellos son el comercio, ¿sí? Y otro es el cambio climático. En el tema de comercio, obviamente, la Argentina, como país emergente, estará interesada en apostar por reglas claras en el marco de un sistema multilateral de comercio, como es el de la OMC, y tratará de marcar una visión ecuánime en ese sentido. Es un desafío y una responsabilidad que en un tema tan central como el comercio global, líderes como el líder chino y el líder estadounidense lleguen al menos a un mínimo común consenso que permita avanzar. Bueno, pero la tienen difícil porque en el tema de cambio climático, por ejemplo, hoy en la mañana el presidente Donald Trump todavía desconocía los efectos, las consecuencias del cambio climático y China
India, Estados Unidos son los países que principalmente generan gases de efecto invernadero. ¿Cuál va a ser el planteamiento de Argentina frente a este tema? Bueno, básicamente la Argentina es un miembro del Acuerdo de París, ha hecho su contribución nacional determinada, la cual mantiene y lleva adelante. En ese sentido, la Argentina es un defensor del marco global multilateral marcado para esto, en los países acordaron en el Acuerdo de París. Obviamente tendrá un desafío diplomático enorme, que es acercar posiciones o encontrar posiciones mínimas comunes entre gigantes, ¿no? Como China, Estados Unidos, países europeos con mucho poder y mucha potencia diplomática que están con los pies absolutamente adentro del Acuerdo de París, como Francia y Alemania. Así que es un gran desafío. Obviamente la discusión central sobre medidas que tienen que ver con la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático son centrales en estas discusiones, sin desconocer que hay un foro específico para eso, que es el foro de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático y del Acuerdo de París. Aquí lo que se intenta es generar un consenso que permita luego aplicar en mejor medida los compromisos adquiridos en los otros foros. ¿Cuál es el margen de negociación, si nos puedes explicar a mí y a todo el auditorio, cuando están reunidos los líderes de las potencias mundiales y se da esta coyuntura del asesinato del periodista Jamal Khashoggi y va a haber un encuentro potencialmente entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el príncipe heredero saudí, sobre todo porque más allá del crimen per se, de la violación a los derechos humanos, de la tortura, etcétera, existe un interés regional por el petróleo, por el poder del Golfo Pérsico. ¿Cuál es la postura que van a fijar, por ejemplo, como bloque en este tema? Bueno, la agenda de negociación en este momento, en los puntos del comunicado, el comunicado es un comunicado muy corto, que apunta a temas centrales, que son los que estábamos mencionando, cambio climático, futuro del empleo, educación, salud, trabajo y demás, y no necesariamente va a estar permeado por problemas que la comunidad internacional tiene en todo momento, y no solamente en el G20. Lo que se apunta es que sea un comunicado ágil, centrado en cuestiones que tengan que ver con el interés de los pueblos, en el interés de la gente, fácilmente comprensible para todos. Evidentemente que hay temas de agenda que los países tienen su desacuerdo, son temas conflictivos, y lo que se apunta a que a esos temas conflictivos se encapsulen en las reuniones bilaterales, y ese quizá mal clima, poco confort en las discusiones que pueda haber entre algunos países no permee la negociación del comunicado de líderes. En términos de economía, de paz, de estabilidad en la región, en América Latina, en estas reuniones bilaterales que tú planteas, ¿puede existir un margen de diálogo, de evaluación respecto a, por ejemplo, la migración de venezolanos en América Latina? Bueno, la migración es uno de los temas que hasta ahora se está discutiendo, digamos, la pulseada en este momento, la lucha, es para definir si el tema migraciones entra en el comunicado de líderes o no. Y si el G20 es un foro adecuado para trabajar en estos temas o hay que reenviar esta discusión a otros foros. Obviamente, estando países como Estados Unidos, como México, como países europeos que reciben la migración de Medio Oriente, por ejemplo, del norte de África, el tema migratorio es un tema de interés, pero hasta el momento no se ha definido si va a estar o no y si va a estar con qué términos. Así que ese es uno de las grandes incógnitas para esperar al momento de la publicación del comunicado. También evaluación de migración de centroamericanos. Sí, evidentemente van a tomar la migración como un fenómeno global y hacia allí irá la discusión. Bueno, te agradezco el tiempo para la mañana de NTN 24. Es Raúl Ailán, jefe de la Cancillería de la Embajada de Argentina en Colombia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes.